Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Un cuerpo de 20 kilogramos de masa se encuentra inicialmente en reposo en la parte más alta de una rampa que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El cuerpo desciende por esta rampa recorriendo 15 metros sin rozamiento y cuando llega al final de la misma recorre otros 20 metros por una superficie horizontal, en este caso sí es rugosa hasta que se detiene por completo. Nos piden que calculemos el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie horizontal haciendo uso de consideraciones energéticas. En primer lugar, lo que vamos a hacer es expresar las fuerzas que actúan sobre la caja, tanto en el proceso de descender por el plano inclinado como en el proceso de ir desplazándose durante el tramo horizontal hasta que se detiene. De esta forma, como siempre, hacemos coincidir el eje de las X con el plano de deslizamiento, con la dirección y el sentido del deslizamiento. Así, nosotros cuando proyectemos la fuerza respecto a los ejes de coordenadas en el descenso, podemos ver cómo el peso va a ser el motor de este desplazamiento. La disminución de energía potencial será la que le comunique la energía a la caja para que descienda. Fijaros que también representaremos en este caso la fuerza normal y por supuesto las dos proyecciones del peso sobre los ejes de coordenadas. Como nos dicen que no hay rozamiento, pues no añadimos fuerza de rozamiento. Por tanto, la única fuerza que realiza trabajo sería la proyección del peso sobre el eje X, que llevaría además la misma dirección y sentido, es decir, aumenta la energía de la caja. Después, posteriormente, la caja, mientras va recorriendo el desplazamiento horizontal, nosotros también volveremos a colocar los ejes de coordenadas con el eje X con la misma dirección y sentido que el desplazamiento y dibujaremos las fuerzas que actúan sobre ella. Fijaros que en este caso el peso no va a realizar trabajo puesto que es perpendicular al desplazamiento. La normal tampoco lo hará y la única fuerza que estaría actuando sobre la caja sería la fuerza de rozamiento que al formar un ángulo de 180 grados respecto al desplazamiento iría disminuyendo su energía. Obviamente en este caso será importante conocer cuál es el valor de la normal por si tenemos que utilizarlas para la fuerza de rozamiento. Fijaros que la normal en el caso de plano inclinado tenemos que determinarla a partir de la proyección del peso sobre el eje de coordenadas de la Y, mientras que en el plano horizontal el peso y la normal coinciden siendo iguales en módulo pero sentidos contrarios. A partir de aquí, como siempre, nosotros vamos a comenzar utilizando el teorema de la energía cinética, puesto que sabemos que el trabajo total que actúa sobre la caja va a ser igual al trabajo de las fuerzas conservativas y no conservativas. Obviamente, en este caso, cuando nosotros empezamos a hablar de la variación de la energía cinética, podríamos hablar del trabajo de rozamiento tanto del horizontal como el del plano inclinado, pero debemos de recordar que en el plano inclinado no hemos pintado fuerza de rozamiento. Por tanto, nuestra expresión se nos queda un poquito más reducida y solo tendremos en cuenta la fuerza de rozamiento horizontal, pero ya es que hemos dicho que la normal en el plano horizontal coincide con la fuerza peso. De esta forma, pues nosotros ya llegamos a una expresión más sencilla en la que, por ejemplo, nosotros sabemos que la velocidad inicial va a ser 0, sabemos también que la altura final va a ser 0 y en este caso, pues como la caja se detiene, pues la velocidad final también va a ser 0. De forma que se nos queda una expresión mucho más sencilla en la cual solo aparecen la masa, la gravedad que se repiten, el coeficiente de rozamiento, la distancia recorrida por la caja en el plano inclinado y la distancia recorrida por la caja en el plano horizontal. Debemos de recordar que la altura inicial la estamos proyectando como el producto de la distancia recorrida en el plano inclinado por el seno del ángulo, y es que la altura inicial sería el cateto opuesto respecto al triángulo que formaría la altura, el desplazamiento y el ángulo. Bien,
Pues nada, a partir de aquí simplemente reagrupamos términos, quitamos la masa, quitamos la intensidad del campo gravitatorio y nos quedamos con una expresión en la cual el coeficiente de rozamiento solo depende de la distancia recorrida en el plano inclinado, de la distancia horizontal y del seno del ángulo. Esto nos lleva a que el valor del coeficiente de rozamiento para este problema es de 0.375.